en la medida en que el juez pueda hacerlo lo más inmediato posible, pues debe efectuar ese interrogatorio. Sin embargo, si no, por muchas razones, sobre todo los juzgados están saturados de procesos penales, pues la ley establece que debe hacerse dentro del plazo de 24 horas. No puede el juez excederse del plazo de 24 horas. Aquí realmente es importante hacer una aclaración. ¿Qué pasa si el juez primero pluripersonal penal de sentencia dictó una orden de aprehensión contra el imputado Juan Pérez López y es detenido un domingo, un sábado o un día festivo? Obviamente el juez que ordenó la detención no está en funciones. Él labora de lunes a viernes. Sin embargo, el señor Juan Pérez López fue detenido un domingo. Es cierto que podría dar el caso que dentro de las 24 horas el juez que ordenó la detención podría aceptar, pero muchas veces no ocurre así. Imaginémonos que fue detenido un domingo y en un departamento. Entonces, ¿qué hacer para cumplir con ese plazo de 24 horas a que hace referencia la Constitución? Para cumplir con ese plazo, la policía lo que hace es poner a disposición del juez penal de turno de ese departamento al detenido. Primero, para que la policía cumpla las 6 horas que tiene para poner a disposición del detenido al juez. Segundo, para que el juez pueda oírlo dentro del plazo de 24 horas. Pero aquí prácticamente se da el juez, pensemos que fue detenido un desatinado y la orden de detención la libró un juez de aquí de la capital. Para no vulnerar el plazo constitucional, la policía entonces pone a disposición al detenido al juez penal de turno de Quetzaltenango para que le haga saber únicamente el motivo de su aprehensión. Y ahí prácticamente se cumple el plazo de 24 horas. ¿Ya? Posteriormente, el juez de Quetzaltenango lo que hace es informarle al juez de la capital que ordenó la detención, que él le hizo saber el motivo de detención al imputado. ¿Y por qué el juez de Quetzaltenango no puede recibir la declaración sobre los hechos delictivos atribuidos al sindicado? Primero, porque no es él el que está conociendo el proceso, porque no fue él el que libró la orden de aprehensión, sino fue el juez de la ciudad de Guatemala. Pero, para no incurrir en responsabilidad penal, la policía y el juez, pues, la policía cumple con ponerlo a disposición dentro del plazo de 6 horas. Y el juez, dentro del plazo de 24 horas, haciéndole saber únicamente el motivo por el cual fue detenido. Ya la declaración sobre los hechos delictivos la va a hacer el juez que ordenó la detención. ¿Por qué? Primero, él ordenó la detención. Segundo, él conoce el proceso, él conoce las actuaciones. En cambio, el Quetzaltenango no conoce el expediente, más que la información que le proporcione la policía al momento de ser aprendido el procesado o el sindicado. Entonces, y por eso dice, ¿qué ocurre si la policía interroga al detenido sobre los hechos? Dirija una serie de interrogantes y le diga si usted cometió el hecho delictivo el día tal, a tal hora, a tal lugar. Diga si es cierto que usted le causó lesiones a la víctima o usted, mediante el uso de violencia, despojó de sus pertenencias a la víctima, etc. Ese interrogatorio ya implica una relación de los hechos punibles. Es decir, la policía hace ese interrogatorio, la Constitución claramente dice que ese interrogatorio no tiene valor probatorio. Entonces,
los supuestos que el artículo 9 de la Constitución exige en cuanto al interrogatorio de detenidos es, primero, que se haga en el plazo de 24 horas, a excepción de lo que ya manifesté, y que solo es ante autoridad judicial competente. Y si se hiciera un interrogatorio por una autoridad que no es jurisdiccional, ese interrogatorio carece de validez, no tiene ningún efecto jurídico dentro del proceso penal. Bien, otra garantía que establece la Constitución es lo que establece el artículo 10 de la Constitución, que habla sobre los centros de detención legal. Es decir, que la Constitución es clara y categórica al señalar que una persona detenida por la comisión de un hecho delictivo no puede ser remitido a un centro de detención de condena, en donde personas sujetas al proceso penal están cumpliendo una pena en virtud de haber sido condenados por la comisión de un hecho jurídico. Deben ser, digamos, ingresados, si es necesario, a un centro de detención preventivo, ¿ya? Generalmente, aquí en la ciudad de Guatemala, el centro preventivo para hombres o varones de la zona 18. Es decir, no puede un detenido ser remitido a, digamos, al centro de rehabilitación Pavón o Pavoncito, que son centros de cumplimiento de condena. La Constitución es clara en ese sentido. Luego, también la Constitución habla sobre la detención por faltas o infracciones al artículo 11 digamos, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución. Imaginemos que una persona va conduciendo su vehículo en la vía pública y existe un retén de la policía porque hay causa justificada y detienen al conductor de ese vehículo, y al descender del mismo, pues la policía le requiere la licencia de conducir y el conductor no posee o está conduciendo sin licencia de conducir. Y la policía dice, bueno, detiene a la persona, la consigna a un juez penal de turno para que sea procesado penalmente. ¿Es legal que la policía detenga a esa persona por no contar con licencia de conducir? ¿Por qué no? Porque está sancionado. ¿Perdón? ¿Se conduce a una sanción? Ajá. Sí hay una inobservancia a una ley, que es la ley de tránsito. Porque es una falta, no un delito. Correcto. Si bien es cierto, existe una infracción a una disposición legal, en este caso sería la ley de tránsito, que establece que una persona, para tener derecho a conducir un vehículo, es imperativo que cuente con licencia de conducir, extendida por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional. Obviamente es ilegal esa detención. ¿Por qué? Porque la Constitución claramente dice que no se puede detener por faltas. Ahí hay un cumplimiento de una ley, pero no es delito. No portar licencia de conducir no es delito. Sí es una falta, un reglamento, que es el de tránsito o la ley de tránsito, pero no reviste características delictivas que ameriten aprehensión y menos ser sometidos a un proceso penal. Bien, entonces por faltas o infracciones, de acuerdo a la Constitución, no hay detención de personas. Sí, por supuesto, por la infracción a la ley de tránsito, pues se hace acreedor de una multa, una sanción. ¿Ya? Entonces, pero no hay detención para someter a la persona a un proceso penal.
El derecho de defensa, garantizado en el artículo 12 de la Constitución y también en el Código Procesal Penal, artículos 16 y 20 del Código Procesal Penal. Hemos relacionado de una vez los artículos de la Constitución y del Código Procesal Penal porque estamos hablando de garantías constitucionales y procesales contenidas en la Constitución de la República y en el Código Procesal Penal. Bien, el derecho de defensa, como dice la Constitución, es inviolable. ¿Qué significa eso? Que toda persona detenida o toda persona sindicada de la comisión de un delito o de una falta tiene el derecho de asistirse de un profesional del derecho, de un abogado, sea de la defensa, del Instituto de Defensa Público Penal o un abogado privado. Y la finalidad de que no es necesariamente que sea detenido para asistirse de un abogado, para que haga valer su derecho de defensa, sino desde el momento en que exista una sindicación, un señalamiento hacia la persona de haber cometido un hecho delictivo, a partir de ese momento él puede asistirse de un abogado defensor. No es necesario esperar que él sea detenido para que pueda ser defendido por ese profesional del derecho, sino desde el momento en que una persona tenga conocimiento de que hay una denuncia en su contra o una querella en su contra, porque se le imputa la comisión de un hecho delictivo, pues él debe asistirse de un abogado. Como les decía, el derecho de defensa está garantizado no solo en la Constitución, en el Código Procesal Penal, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8 en adelante, que habla de las garantías judiciales. También en los derechos civiles y políticos, que son tratados y convenios internacionales que Guatemala ha aceptado, ratificado y firmado. La idea es que exista una tutela judicial, que exista una protección legal hacia el imputado, a efecto de que no se vulneren sus derechos como sujeto procesal, inmerso o involucrado en el proceso penal por su posible participación en la comisión de un hecho delictivo. Entonces, como dicen, el derecho de defensa es inviolable, es sagrado, al igual que otros derechos y garantías constitucionales. Luego, también en el artículo 13 de la Constitución, 259 y 260 del Código Procesal Penal, encontramos las condiciones, encontramos los presupuestos legales para privar de libertad al sindicado o al procesado. La Constitución dice motivos para dictar autos de prisión preventiva. ¿Se recuerdan que cuando abordamos el tema de los principios generales del proceso penal, existe un principio de favor libertatis o en favor de la libertad? Y señalamos que ese principio consistía en que la libertad debe ser la regla general que debe prevalecer en el desarrollo del proceso penal y que la privación de libertad debe ser la excepción, que solo en casos extremadamente necesarios y expresamente señalados en la ley se debe privar de libertad al procesado. Entonces, esto lo viene a reafirmar la Constitución y el Código Procesal Penal, cuando dice que dice la Constitución, información de la comisión de un delito. Para poder privar de libertad al detenido, debe existir necesariamente la existencia de un delito.
y que ese delito sea delito grave. Pensemos en un secuestro, un asesinato, un parricidio, un infanticidio, etcétera. Pero además de ser un delito grave, exista expresamente en la ley prohibición de que ese delito no goza de una medida sustitutiva. ¿Ya? El artículo 264, que vamos a ver más adelante cuando veamos las medidas de coerción, pero adelantándonos un poco, el artículo 264 establece una clasificación de delitos que no gozan de medida sustitutiva. Es decir, que si es un delito de plagio o secuestro, el imputado al procesado, al ser aprendido, pues el juez dicta prisión preventiva y ordena su ingreso a un centro de privación de libertad. ¿Por qué? Porque es un delito grave y el artículo 164 expresa que por el delito de asesinato no hay medida sustitutiva en favor del sindicato. Entonces, pero si se tratara, por ejemplo, de un delito de lesiones leves, un delito de lesiones culposas, o homicidio culposo, o amenazas, coacción, estafa, etcétera, pues esos delitos sí gozan de medida sustitutiva. Entonces, en tanto se desarrolla todo el proceso penal, el sindicado puede estar en libertad. Entonces, dice, la Constitución exige como requisitos para privar de libertad a una persona, primero, que exista delito. Segundo, que concurrencia de motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Puede ser que en efecto el hecho sí sea delictivo, es decir, constitutivo de delito, que sí existe un delito. Pero además de la existencia de ese delito, es menester que existan sospechas, presunción que el sindicado participó o intervino en la comisión de ese delito. Es decir, la ley dice motivos racionales suficientes. ¿Y qué debemos entender por motivos racionales suficientes? Pues aquellos medios de investigación que el Ministerio Público puede recolectar, que incriminen, que relacionen o que vinculen al imputado con el hecho delito. Por ejemplo, puede ser que el Ministerio Público cuente con testigos presenciales, cuente con documentos, cuente con peritajes, cuente con prueba material y que todos estos medios de investigación evidencian que el sindicado participó en la comisión del delito. Esos son los motivos racionales. Es decir, que el juez esté convencido con los medios de investigación que le presenta el Ministerio Público que en efecto existe la presunción o la posibilidad de que el sindicado intervino, participó en la comisión de este delito, sea como autor material, intelectual, o como encubridor, como cómplice, etc. Pero necesariamente tiene que darse esos motivos. Y el Código Procesal Penal en el artículo 259 y 260 habla también de ello, de que la privación de libertad solo procede cuando existen motivos para ello. Y la Convención Americana también señala que bajo ninguna circunstancia una persona puede ser privada de su libertad si no existen motivos suficientes para creer que el sindicado participó en el hecho ilícito. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento?
por favor. En el caso de que a una persona le hayan detenido porque golpeó fuertemente, o sea, si fueron golpes graves, leves, graves, puede ser detenida. Por supuesto. Si una persona agrede a otra y le causa lesiones, por supuesto, si es flagrancia, puede ser detenida en ese momento. ¿Perdón? Durante todo el proceso. No, es lo que decíamos. Si son delitos, si son lesiones leves, graves o gravísimas, no están dentro del catálogo del artículo 164 que prohíbe otorgar medidas sustitutivas en favor del imputado durante el desarrollo del proceso. Pues es un delito de lesiones y cualquiera de sus modalidades sí puede estar en libertad en tanto el proceso se desarrolla. Porque una persona que le privaron de su libertad durante el proceso. Puede ocurrir, eso en la práctica ocurre mucho. Muchas veces los jueces, aun cuando no existe prohibición para otorgar medidas sustitutivas, privan de libertad a la persona, muchas veces a requerimiento del Ministerio Público. Y el argumento se basa en dos situaciones. Una, en que puede haber peligro de fuga, ¿ya? De que el imputado se sustraiga de la justicia penal, evada su responsabilidad y se dé a la fuga para no ser sometido a proceso penal. Esa es una causa que generalmente se invoca para limitar la libertad de la persona. Es decir, el artículo 262 del Código Procesal Penal se refiere al peligro de fuga. Y el otro elemento que también invoca generalmente el Ministerio Público es el contenido en el artículo 263 que se refiere a la obstaculización de la averiguación de la verdad. Muchas veces el Ministerio Público, aunque el delito atribuido al imputado no esté, digamos, prohibido para otorgarse de medidas sustitutivas al sindicado, le solicitan al juez que no le otorgue libertad al sindicado, no le otorgue medidas sustitutivas porque puede haber peligro de fuga o puede haber obstaculización de la averiguación de la verdad. Pero eso hay que probarlo, no basta decir, mire, hay peligro de fuga. Bueno, ¿por qué hay peligro de fuga? Demuestre, acredite que puede haber en un momento dado un peligro de fuga por parte del imputado. Y lo otro, también acreditar o probar que en efecto puede existir esa probabilidad de que el imputado, estando en libertad, pueda obstaculizar la averiguación de la verdad. Por ejemplo, ir a amenazar a la víctima para que no declare, ir a amenazar a testigos para que no declare, o ofrecerle dinero por corrupción para que digan otra versión distinta a lo que realmente aconteció, etc. Entonces, sí, en la práctica ocurre eso muchas veces, que no obstante que la ley permite que el procesado pueda estar en libertad en tanto se desarrolla el proceso, muchas veces los jueces le decretan prisión preventiva con esos argumentos. Ya, entonces sí puede ser, aunque sea una lesión grave o leve, pero Como en el caso de Marcela, cuando estuvo aquí, cuando se dice de la universidad, la estaban acusando y la detuvieron y dieron preso. sí, mire, para poder detener a una persona, obviamente el juez, primero el Ministerio Público tiene que aportarle al juez medios de investigación, como les decía, testigos, documentos, peritajes, que vinculen al imputado con el delito. Y el juez, al analizar todos estos elementos, pues toma la decisión si ordena o no la detención de la persona. Entonces, por eso es que la Constitución garantiza la libertad. Por eso es que la Constitución y el Código Procesal Penal priorizan la libre locomoción y que precisamente la Constitución en el artículo 13 y el Código Procesal Penal en el artículo 159 y 260 exigen que existan circunstancias de las establecidas en este artículo
o en los artículos para proceder a privar de libertad a una persona. De lo contrario, no se debería de privar de libertad. Bien, la presunción de inocencia y publicidad del proceso. El artículo 14 de la Constitución claramente dice que los actos de la administración pública son públicos y que en materia penal solo los sujetos procesales pueden conocer las actuaciones o las diligencias contenidas en el proceso penal. ¿Y qué será la presunción de inocencia? Pues la presunción de inocencia no es más que la investidura jurídica de que goza el sindicado durante el proceso penal. Es decir, que el hecho de que la víctima presente una querella o una denuncia contra el imputado, eso no lo hace culpable, eso no lo hace responsable. Existe una posibilidad, una presunción de que él cometió el hecho delictivo. Y en tanto no se demuestre con pruebas fehacientes, convincentes, que él, en efecto, participó en la comisión del hecho delictivo, él sigue manteniendo esa calidad, esa investidura de presunción de inocencia. Y aun y cuando se dicte una sentencia condenatoria y el imputado sea condenado a 20 o 30 años de prisión por el delito cometido, pensemos en un asesinato, fue condenado a 30 años de prisión, él sigue siendo inocente. ¿Por qué? Porque esa sentencia no está firme, ¿ya? Esa sentencia puede ser susceptible de ser impugnada para que esa sentencia sea conocida por un tribunal superior. Y puede ocurrir que ese tribunal superior declare con lugar el recurso que planteó, imaginemos la defensa o el acusado, y puede ser que esa sentencia sea modificada. Incluso fue condenado el procesado o acusado en primera instancia por un tribunal o juez de sentencia. Sin embargo, al impugnarse esta sentencia, argumentando vicios de forma o de fondo, que son temas que también vamos a ver cuando veamos las impugnaciones, pero trayendo a colación esto para que, digamos, quede bien claro por qué es que, a pesar de ser condenado a través de un fallo judicial, sigue siendo inocente, es decir, se presume que es inocente. Decía que esa sentencia pues puede ser recurrida, puede ser apelada, y en ese recurso se hace ver las deficiencias, las falencias, los errores, los vicios, las injusticias, las violaciones a la Constitución o al Código Procesal Penal que contiene esa sentencia. Y al analizar la sentencia y los argumentos del recurso, un tribunal superior, que en este caso sería una sala de la Corte de Apelaciones, la que conoce, puede ser que le dé la razón al impugnante, al recurrente o al apelante. Y entonces puede modificar. Incluso, si es un motivo de fondo al que se invoca, incluso la sala puede absolver al que ya había sido condenado en primera instancia, o confirmar la condena. O sea, y la ley dice que el acusado deja de ser inocente, es decir, pierde esa investidura jurídica de presunción de inocencia cuando ese fallo judicial quede debidamente firme, debidamente ejecutoriada esa sentencia. ¿Y qué significan estos dos términos, de firmeza y ejecutoriada la sentencia? Significa que contra esa sentencia ya no procede ningún recurso, que ya se agotaron todos los recursos que la ley establece para impugnar esa sentencia. Por ejemplo, si una sentencia
un juez o un tribunal de sentencia condena al acusado por el delito de asesinato y le impone 40 años de prisión, la sentencia es impugnada, la sala declara sin lugar el recurso, confirma la sentencia. ¿Ya? Contra la sentencia que dictó el tribunal de sentencia procede recurso de apelación especial, que vamos a ver, pero para ir ilustrando de mejor manera la calidad o estructura jurídica de presunción de inocencia, decía que contra una sentencia condenatoria o absolutoria, la ley en el artículo 415 del Código Procesal Penal establece el artículo que establece el recurso de apelación especial, que es el que se plantea, interpone contra esa sentencia. Y la sala conoce. Si la sala confirma la sentencia o revoca la sentencia, procede al recurso de casación, que lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Si el recurso de casación es declarado con lugar o sin lugar, pues procedería, ahí se agotarían los recursos ordinarios y ya entraríamos en materia constitucional. Y esa sentencia de casación puede ser impugnada a través de un proceso constitucional de amparo. Agotado todo el trámite contra esa sentencia, habiéndose promovido todos los recursos contra esa sentencia, y esa sentencia no varió, quedó firme, o si varió, pero al final queda firme, es decir, que ya no procede ningún recurso en contra de ese fallo judicial, hasta en ese momento el procesado pierde esa investidura jurídica de presunción de inocencia. En tanto no ocurra eso procesal y jurídicamente, él sigue manteniendo la calidad de presunción de inocencia. Bien, también en la Constitución se refiere a la irretroactividad de la ley, en el artículo 15 de la Constitución. Y la ley y la Constitución claramente señala que, en términos generales, o en la mayoría de materias jurídicas o legales, la ley no puede ser retroactiva. Sin embargo, la Constitución sí permite que exista retroactividad de la ley solo en materia penal, siempre y cuando favorezca al imputado, al procesado o al sindicato. ¿Y qué es la irretroactividad de la ley? Pues sencillamente la irretroactividad de la ley es un principio jurídico que consiste en que una ley solo puede aplicarse a casos futuros o que esa ley se aplique estando vigente contra el imputado o el sindicato. ¿Ya? Eso es la irretroactividad. Es decir, que estando vigente esa ley se aplica contra el procesado si cometió un hecho delictivo, y que pues su vigencia y aplicación únicamente va a darse en casos, digamos, concretos y que ocurrieron durante su vigencia. Es decir, que cuando la ley habla de irretroactividad, significa que no puede aplicarse a casos pasados. ¿Ya? La irretroactividad de la ley, básicamente, dentro de esta se habla de la retroactividad. ¿Ya? Es lo contrario, la retroactividad es cuando una ley, digamos, se aplica a casos que ya acontecieron. Por eso se llama retroactividad, porque hay una aplicación de una ley que está vigente a casos ocurridos con anterioridad y que, por supuesto, siempre y cuando beneficien al imputado. Por ejemplo, pensemos que en el caso que estaba yo planteando
de la condena por asesinato, que fue condenado a 40 años, sí, y porque hubo pruebas suficientes, etc. Pero ¿qué pasa? Sí, luego de que el acusado fue condenado, el Congreso emite una nueva ley reformando el Código Penal en el delito de asesinato, y la pena ya no va a ser 40 años, sino rebaja la pena, y como eso favorece al condenado, pues se le puede aplicar esa nueva ley. Eso es la retroactividad, aplicar una ley vigente a hechos delictivos ocurridos con antelación a la vigencia de esa ley. Y en materia civil, laboral, etcétera, no aplica la retroactividad de la ley. Solo es viable jurídica, constitucional y procesalmente en materia penal, siempre y cuando favorezca al imputado. Si lo perjudica, obviamente no. ¿Ya? Entonces, la ley también garantiza esa situación. Y la declaración contra sí mismo y parientes, en el artículo 16 de la Constitución, el artículo 15, 16 y 212 del Código Procesal. ¿Qué supuestos exige tanto la Constitución como el Código Procesal Penal para no declarar contra sí mismo o parientes? Dice, en proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma. ¿Ya? Es decir, no hay una autoincriminación o una confesión de los hechos punibles cometidos. Esto ha dado alguna polémica en el ámbito jurídico, sobre todo con la promulgación de la reforma del Código Procesal Penal, más que todo conocida como la Ley de Aceptación de Cargos. Algunos dicen que esta ley contraviene la Constitución, porque si la Constitución dice que en proceso penal ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí mismo, ellos dicen que el imputado, al aceptar los hechos, prácticamente está declarando contra sí mismo. ¿Ya? Sin embargo, si analizamos el artículo y el primer supuesto que dice que en proceso penal ninguna persona puede ser obligada, en la aceptación de cargos no se está obligando, no se está coaccionando a la persona para que acepte los hechos imputados, sino que es en forma voluntaria, en forma espontánea. El imputado o procesado decide someterse al procedimiento de aceptación de cargos. Entonces ahí no hay una contradicción a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿Ya? Al menos que se establezca que hubo coacción, que hubo amenaza, que hubo intimidación para que la persona se declarara culpable aceptando las leyes. Entonces eso la Constitución lo garantiza, que no puede una persona ser obligada, y también garantiza que no puede declarar contra su cónyuge o persona unida de hecho legalmente, contra sus parientes dentro de los grados de hecho. Y también el Código Procesal Penal, en los artículos señalados, que tutelan esa garantía. Luego dice también en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal y 17 de la Constitución, se dice que no hay delito ni pena sin ley anterior. Es decir, que para que una conducta exteriorizada por una persona pueda ser considerada como delito, tiene que estar expresamente señalado en la ley y antes de que esa persona pueda asumir esa conducta. Por eso se dice que no hay delito ni pena sin ley anterior. ¿Ya?
que antes de que la persona, digamos, cometa un delito de robo, ese delito tiene que estar ya tipificado en el Código Penal. Y en el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal encontramos esas garantías de legalidad que garantizan que no puede, digamos, ser considerada una conducta delictiva si no reviste esas características. Luego encontramos también la pena de muerte está regulada en el artículo 18 de la Constitución, 4 del Código Procesal Penal y 43 del Código Penal. El artículo 18 es claro al señalar a quienes no se les puede aplicar la pena de muerte. Sin embargo, acá hay un dilema. Encontramos un dilema de que la pena de muerte sí está vigente en Guatemala, o sea, no ha sido derogada. La pena de muerte está vigente, no se aplica, sí es cierto, no se aplica, porque la Constitución es clara al señalar que para una persona que haya sido condenada a pena de muerte, para poder ejecutarse esa pena de muerte, es necesario que se agoten todos los recursos. Y anteriormente existía el recurso de gracia, que lo otorgaba el presidente de la República. Que también se cuestiona mucho esto, porque luego de un proceso judicial, porque el presidente de la República tiene que otorgar ese recurso de gracia, perdonando al acusado, decidiendo no aplicarle la pena de muerte, o sencillamente no otorgar ese recurso y que se ejecute la pena de muerte. Pero en el tiempo del expresidente Hermoso Portillo, él derogó el recurso de gracia, que anteriormente estaba contemplado en la Constitución y en la legislación guatemalteca. Y como quedó en un libro, ya no está regulado el recurso de gracia, y tanto la Convención Americana como la Constitución señalan que no puede ejecutarse la pena de muerte hasta no agotarse todos los recursos, incluyendo el de gracia que estaba vigente anteriormente en la legislación guatemalteca. Entonces existe ahora un vacío legal. Por eso es que la pena de muerte no se aplica. Sí está vigente, pero no se aplica, por un lado. Por otro lado, también la Corte de Constitucionalidad, en diferentes sentencias, y aquí sí hay jurisprudencia, ha dicho que, de conformidad al artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al artículo 46 de la Constitución, etcétera, y otras normas, que no se puede aplicar la pena de muerte en virtud de que no se ha agotado todos los recursos. Uno. Dos, también la Corte de Constitucionalidad ha manifestado en sus fallos que no se puede, digamos, ampliar la pena de muerte a delitos que antes de la aceptación, ratificación y firma por parte del Estado de Guatemala de la Convención Americana, que no tenían contemplada pena de muerte. Hay muchos, digamos, delitos en los cuales el Congreso, por ejemplo, en la ejecución extrajudicial, en el delito de plagio y secuestro, y otros que no tenían contemplada pena de muerte, pero al ser reformados, el Congreso dispuso que sí ocurrían determinadas circunstancias, podía aplicarse la pena de muerte. Pero la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe que todos los estados, al momento de suscribir, ratificar y firmar la Convención Americana, no podían
incrementar o no podían adicionar la pena de muerte a aquellos delitos que no la tuviesen contemplado antes de ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí, compañero. Ese decía el derecho de gracia, ese es el indulto. ¿Perdón? Ese es el indulto, licenciado. No. No. Se habla de indulto, amnistía, conmutación de la pena, etc. El recurso de gracia básicamente es un recurso administrativo, ¿ya? Por un lado, porque como estaba contemplada en la legislación anterior, era el presidente el que la otorgaba. Sí, en cierto modo algunos dicen que prácticamente la convención lo denomina como conmuta de la pena, que se refiere al indulto, ¿ya? No es lo mismo, porque el recurso de gracia es cuando, bueno, en ese momento, cuando estaba vigente en nuestro país, el presidente otorgaba el recurso de gracia y era más que todo por razones humanas. Ya él decía, bueno, le vamos a perdonar y no le vamos a aplicar la pena de muerte. En cambio, el indulto, básicamente el indulto lo que persigue es, hay una diferencia entre indulto y amnistía. El indulto lo que persigue es perdonar parte de la pena o la totalidad de la pena. Y en algunos casos, algunos autores se dicen que el indulto podría ser o considerado un recurso de gracia por los efectos que tiene. Sin embargo, el Código Penal, en el artículo 101 y el artículo 102, hablan del indulto y de la amnistía, ¿ya? Y el indulto la aplica un órgano jurisdiccional, porque es muchas veces rebajarle la pena por penas menos graves, y el recurso de gracia solo es aplicable en casos de pena de muerte. Nada más. ¿Ya? El indulto, es decir, el recurso de gracia. Ahora, el indulto se puede aplicar en cualquier delito. ¿Ya? Lo que diferencia el recurso de gracia. Por un lado, el recurso de gracia, más que todo, tiene naturaleza o carácter administrativo, que lo aplicaba el presidente de la República en aquella época, pero hoy, como quedó sin efecto, entonces no se puede ejecutar la pena de muerte. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal que no permite el agotamiento de todos los recursos para poder aplicar la pena de muerte, ejecutar la pena de muerte. Por eso es que hoy en día la mayoría de tribunales pues no aplican la pena de muerte, porque saben que al momento de plantearse una revisión contra ese fallo, la Corte Suprema de Justicia, conjuntamente con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, puede dejar sin efecto esa pena de muerte e imponer una pena distinta, por un lado. Por otro lado, pues también decía que el recurso de gracia, más que todo, era por razones humanitarias que el presidente de la República tomaba esa decisión. En cuanto al indulto, pues necesariamente tiene que ser un tribunal de justicia que lo debe aplicar, no puede aplicarlo el presidente de la República. Y así pues podríamos mencionar una serie de diferencias. En cuanto a la inviolabilidad de la vivienda, pues también la Constitución lo garantiza, y el artículo 187 al 193 del Código Procesal Penal señalan los requisitos que se deben cumplir para poder incursionar, para poder proceder a realizar un registro, un allanamiento en la residencia de una persona. Habla de la inviolabilidad de la vivienda, artículo 23, dice que supuestos, primero, pues existe autorización del habitante de la misma, es decir, del residente, de las personas que están en el interior de la residencia al momento de practicarse el allanamiento. Debe existir una orden judicial, motivo de la diligencia,
dentro del horario de las 6 horas a las 18 horas. Diligencia se realizará en presencia del procesado o de su mandatario. Es decir, que para proceder a realizar un allanamiento se debe cumplir con estos requisitos que establece el 23 de la Constitución y a partir del 187 al 193 del Código Procesal. La inviolabilidad de la correspondencia a documentos y libros está regulado en el artículo 24 de la Constitución. También hay una garantía de que debe la Constitución privilegia, protege que toda correspondencia o derechos de autor son inviolables. Es decir, que ninguna persona puede vulnerar, agredir los documentos, correspondencia y libros de otra persona sin su autorización o sin autorización judicial. Porque la correspondencia en un momento dado, sea autorización judicial, se puede revisar. Documentos igual, pero tiene que haber una orden judicial. Y luego, lo que analizábamos en una de las sesiones anteriores, el registro de personas y vehículos. Artículo 25 de la Constitución. Y decíamos que para que proceda la revisión y el registro de personas o de vehículos, tiene que darse los supuestos que establece el artículo 25, que dice que solo puede efectuarse por elementos de las fuerzas de seguridad, es decir, Policía Nacional, mediante causa justificada, es decir, tiene que existir razones, motivos suficientes para poder proceder a revisar a una persona o un vehículo, y que deben estar debidamente uniformados, pertenecer al mismo sexo de los registrados, es decir, si la conductora o la persona que van a registrar es una dama, es una fémina, pues tendrían que ser agentes de la policía, fémina o mujeres las que procedan al registro de la persona. Y el derecho de petición está garantizado en el artículo 28 y que dice que debe toda petición que se formule ante una autoridad competente debe resolverla dentro del plazo de 30 días. Si no lo hace dentro del plazo de 30 días, puede incluso hasta promoverse un amparo. Aquí es algo excepcional, porque ahí se está vulnerando un derecho constitucional, puede irse directamente a un proceso de amparo para que la Corte le establezca un plazo a la autoridad para que resuelva y notifique la petición que formuló la persona o el ciudadano ante esta autoridad. Licenciado, perdone, el artículo 26 y 27 no lo comentó por alguna razón en específico. El 26, libertad de locomoción, y el 27, derecho de asilo. No, sí, más que todo el derecho de locomoción, además está contenido en el artículo 5 de la Constitución, y que todos los ciudadanos son libres de circular en cualquier parte, ¿ya? O sea, la Constitución garantiza la libre locomoción, que significa la libertad que tiene todo ciudadano de conducirse a los lugares que él estime pertinentes, y que la restricción o la limitación a esa libre locomoción solo se podría dar en caso de que exista delito o falta. Y el derecho de asilo, pues es el que tiene todo ciudadano que se sienta perseguido por sus ideas, por sus pensamientos o por razones políticas, pues la Constitución garantiza que puede solicitar asilo en otro país, o bien otra persona puede solicitar asilo en otro país.
A eso. Eso va a ser loco. Y luego pues ya encontramos lo que es la citación. El artículo 32 de la Constitución señala los requisitos que debe contener una citación y sin esos requisitos la persona no está obligada a comparecer ante la autoridad que lo está citando. Y también el artículo 173 al 176 del Código Procesal Penal establecen también esos requisitos. Entonces, si no se cumplen los mismos, pues no hay obligación. Dice, debe constar el motivo de la diligencia. Si lo cita un juez o un fiscal, tiene que indicar, aparte de la hora y la autoridad a quien debe presentarse, el motivo de la diligencia. Si es para entrevistar, si es para darle a conocer la práctica de una diligencia, etcétera. Y luego, pues aquí señalamos que en base a estos artículos, ya la próxima semana vamos a transmitirles el primer laboratorio para que, en base a lo que hemos analizado ya, sobre todo con los derechos individuales garantizados en la Constitución y las garantías procesales, pues vamos a formular el laboratorio, lo vamos a apoyar la próxima semana para que lo analicen, lo discutan, lo resuelvan. Y aquí en casa pues vamos a aclarar las dudas que existan en relación a los casos que van a plantear en este labor. Por favor, lectura del artículo 1 al 46 de la Constitución y también del Código Procesal Penal, del 1 al 23 del Código Procesal Penal. Básicamente sobre esto, lo que es garantías constitucionales y procesales y otros puntos de los temas que hemos analizado. Sí, perdón, ¿cuál dijo del 1 al 46, ¿no? Del 1 al 23. Vamos a tratar de trasladarles las presentaciones la próxima semana de los temas que hemos analizado. ¿Alguna pregunta, comentario o duda antes de concluir? Bien, entonces el día jueves correspondería hablar sobre los sistemas procesales. Hemos invitado a una persona para que venga a desarrollar el tema. Entonces, la persona va a desarrollar el tema el día jueves y por supuesto vamos a estar presentes también. Así es que buena tarde y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por su atención y gracias nuevamente a los compañeros por la adquisición del equipo de sonido. Así menos esfuerzo. Por eso lo hicimos